Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que viendo un poco los miembros, ya creo que estamos arriba de 150 participantes de esta primera jornada. La cantidad de vecinalistas, de miembros de clubes, de organizaciones sociales que se han hecho eco de esta iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Córdoba y la Universidad de Villa María. No, sí me está dando una mano. Nos hace entender de que realmente hacía falta, de que realmente es una instancia necesaria, de que realmente es una demanda de la sociedad civil de Córdoba el capacitarse, el nutrirse, el informarse. Contarles que el intendente lo está siguiendo también desde su despacho. Mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte del intendente Martín Yarlora. Todas las semanas nos iba pidiendo la cantidad de inscritos que tenía la diplomatura, y cuando la semana pasada le contamos que teníamos casi 450, era el asombro el día que entregamos una serie de ayudas a centros vecinales. Bueno, hoy estamos más de 550, con lo cual ninguna plataforma nos puede soportar semejante cantidad de inscritos. La decisión fue no ponerle un tope, no ponerle un límite, sino que todo aquel que la quiera hacer, buscar las herramientas, buscar los mecanismos necesarios para que puedan acceder a la capacitación. Nosotros con la Universidad de Villa María venimos trabajando fuertemente ya hace mucho tiempo, en su momento desde el gobierno provincial, ahora desde la municipalidad, para hacer este tipo de cuestiones. En eso tanto Gabriel Suárez, que es el decano del Instituto de Sociales de la Universidad de Villa María, que en breve nos va a estar dejando algún saludo, como la disertante, que además de ser una persona con gran conocimiento en el manejo y la gestión pública, la gestión con el Estado y desde el Estado, es una compañera, una amiga, es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María. Sé que es un lujo tenerla como disertante, tenerla como exponente en esta primera jornada. Venimos trabajando hace ya un tiempo, y la idea es trabajar mucho tiempo más. Nosotros, desde la participación, siempre existe las limitaciones que se ponen los funcionarios mismos de si abrir más la participación, de generar más participación, y a su vez si abrir el acceso a la información, los niveles de conocimiento. Y nosotros somos convencidos de una premisa: el que más sabe, más puede. El que más conoce, más puede. En última instancia, el saber y el conocimiento son poder. Siempre el que más sabe, más puede. Siempre el que más conoce, más puede. Así que en esto que definió el intendente Martín, de que no solo la instancia es generar toda la gestión que estamos produciendo desde la Junta de Participación, desde los centros vecinales y con la sociedad civil en general, sino brindar información, brindar conocimiento. Apostar a que nuestros vecinalistas, nuestros dirigentes sociales, nuestros dirigentes deportivos, nuestros dirigentes educativos, puedan conocer más, puedan gestionar más y mejor en el Estado. Y ese desafío creo que lo venimos a llenar con la Universidad de Villa María. En su momento lo tuvimos y apostamos a la Universidad de Villa María. En este momento también lo tenemos y hacemos una fuerte apuesta que a través del conocimiento, de la experiencia y de los años recorridos por parte de esta prestigiosa universidad en nuestra provincia, podemos llenar esta expectativa. Así que agradecerle a todos ustedes que se hayan hecho eco, desearle una feliz diplomatura. Espero que aprendan, que asimilen conocimiento, que asimilen también experiencia, porque hay trabajo práctico, hay necesidad de presentar tareas y trabajo por parte de ustedes. Esto termina con una presentación por parte de ustedes de un trabajo práctico, que también un poco las condiciones de la diplomatura. En esto dentro de un rato el decano lo va a estar contando, de cómo es la secuencia de los módulos que hemos definido, de cómo es la secuencia de la presencialidad, de la virtualidad, de qué van a ser módulos y qué van a ser charlas. En definitiva, no solo es
el tema de las cuentas bancarias, el tema de ir generando obra en el barrio, el tema de poner contadores para los centros vecinales, es decir, ayudarlos con los papeles, ayudarlos con el día a día de su gestión, también ¿Puedo dejar el volumen ahí por la duda? Para nosotros es un gusto, para nosotros es un honor la cantidad de inscritos, y viendo las caras, viendo los nombres de los presentes y a quienes representan, también es un honor que estén inscritos y que estén participando de la diplomatura. Así que dejarles un gran abrazo, volverles a reiterar el saludo del intendente y pedirles que cada acción que vamos haciendo desde el Estado municipal es una acción de todos. Y en última instancia, para que tengamos una ciudad mejor y para que nuestros vecinos y nosotros mismos podamos vivir en una ciudad mejor. Así que nada más que agradecerles y felicitarlos por la iniciativa de seguirse capacitando. Gracias. En primer lugar, desde la Universidad Nacional de Villa María, además de la bienvenida formal junto con la municipalidad, le agradecemos al municipio de Córdoba la confianza en trabajar juntos. Nosotros con Juan Domingo Viola, como bien dijo Juan, hemos hecho otros recorridos juntos y este es un muy lindo desafío, un agradecimiento muy grande al intendente Martín Yardora de confiar en la universidad y de emprender este desafío enorme juntos. Contarte, Juan, que entre el Meet y el YouTube ya somos más de 220, bien decía Juan, hay más de 500 inscritos, así que el desafío de una capacitación de este estilo, una apuesta a capacitar a aquellos que vienen transitando los barrios de Córdoba, vienen transitando las organizaciones sociales de Córdoba, es un desafío bien particular. Nosotros siempre decimos de la Universidad de Villa María que en este tipo de capacitaciones, ¿sí? La clave es lograr momentos donde podamos hacer circular el conocimiento. Y digo circular el conocimiento y circular el saber porque todos los que estamos acá tenemos saberes bien concretos sobre las problemáticas sociales, las problemáticas vecinales, ¿sí? Y la idea que los que diserten, los docentes están invitados, tienen ese gran desafío de poner algún marco teórico, de hacer una propuesta reflexiva que vaya a una construcción de conocimiento que va a ser del aporte de todos los que estamos acá. Entonces, sí, contarles alguna cuestión, yo voy a robar 5 minutos para contarles alguna cuestión administrativa, ya que es el primer día, y algunos desafíos y sueños que hemos tenido en su momento para este desafío. Siempre decimos que este tipo de capacitación es muy importante ver la posibilidad de la presencialidad. Y uno de los objetivos de la Secretaría de Participación Ciudadana era que sea lo más amplia posible. Entonces teníamos el desafío de lograr que muchos vecinalistas, muchos vecinos y vecinas participen en una situación tan compleja como la que vive el mundo y la Argentina en particular, donde no es posible que nos juntemos muchos y muchas. Entonces, contarles que el diplomado va a tener 8 encuentros en clave de reflexiones de contenidos, ¿sí? Nosotros decimos 8 módulos, ¿sí? En clase de clave, y 3 talleres en clave de reflexionar en términos del proyecto a presentar hacia el final de diplomatura. Esta es una diplomatura, las diplomaturas de la Universidad de Villa María se aprueban con un proyecto final, que puede ser en grupos de hasta 3, 4 personas, y que lo vamos a ir construyendo en el paso de los meses. Recuerden que hoy estamos empezando y finaliza esta aventura, finaliza por allá por noviembre de este año. Entonces yo ya les voy a presentar un cronograma que es el ideal y el objetivo que tenemos por delante. ¿Qué dice el cronograma? El cronograma va proponiendo los primeros 3 módulos. Ustedes van a ver el módulo 1 dice estructura, gestión del Estado y los problemas públicos, que es virtual, ¿sí? Por las 2 plataformas, por el streaming y por el Meet, donde están la mayoría de ustedes, ¿sí? Y que lo va a dar, como bien dijo Juan Domingo Viola, nuestra vicerrectora Elizabeth Taylor. El segundo módulo también va a ser de esta modalidad, que va a ser el 2 de junio, naturaleza y gestión de las organizaciones sociales. Y el módulo 3, también en junio, gestión de proyectos territoriales. Los 3 de esta primer modalidad, ¿sí? Una cuestión virtual. El gran desafío es que fines de junio
si las condiciones sanitarias nos permiten, vamos a hacer encuentros presenciales divididos en 4 CPC y divididos en cada CPC en 3 grupos. Como tenemos 500 inscriptos, estamos pensando en grupos de 40, que es una cantidad de personas que pueden reunirse en los lugares propuestos. Entonces, fines de junio tendríamos nuestro primer encuentro presencial. Ya no todos juntos, sino divididos en grupos más pequeños. En julio vamos a tener una conferencia abierta sobre urbanismo social. Y ya en agosto retomamos con alguna idea. Nosotros estamos pensando, hay que ver qué pasa con la cuestión sanitaria, si los módulos los damos en manera presencial o virtual, ahí lo vamos a definir sobre fines de julio, ¿sí? Porque tenemos el módulo 4, que es participación ciudadana y descentralización, el módulo 5, que es modernización del Estado. Después, a principios de septiembre, tenemos nuestro segundo taller presencial en grupos pequeños, que eso sí va a ser presencial en los CPC Argüello, en Palma, Villa Libertador y Centroamérica. Luego volvemos a pensar en la presencialidad o la virtualidad según la cuestión sanitaria, en el módulo 6, que es ambiente y salud. Hacemos un módulo 7, fines de septiembre, con políticas sociales, seguridad ciudadana y gestión cultural y deportiva. Hacemos un módulo 8 de urbanismo, convivencia ciudadana y espacio público, el 13 de octubre. Y el 23 de octubre hacemos nuestro tercer taller de formulación de proyectos ya en los CPC que vamos a ir trabajando. A partir de ahí, tenemos un espacio que vamos a hacer algunas tutorías, más grupo por grupo, que pueden ser virtual y alguna presencial, y ya que nos caminamos a mediados de noviembre, donde entregamos el trabajo final para el 24 de noviembre, estamos pensando la aprobación y entrega de certificados. Este es un gran desafío, En estos tiempos, buscando la mejor manera de proponer un proceso de aprendizaje donde nos podamos ver, donde podamos compartir juntos en la construcción de saberes, y con esta virtualidad que ha llegado, que nos ha interpelado, que nos ha hecho aprender esto de estar en un Meet, ¿sí? A muchas personas, estar en los Zoom, a muchas y muchos de nosotros permanentemente, que hemos avanzado, pero nosotros creemos que es posible ir combinando la presencialidad con la virtualidad de esta manera bien cuidada. Otro dato importante, hasta hoy, ustedes recibieron un mail nuestro, ¿sí? Se inscribieron y después recibieron un mail nuestro. El lunes, todos ustedes van a estar en un aula virtual, en el aula virtual de la Universidad Nacional de Villa María. En esa aula virtual van a ver los videos de las clases y van a encontrar materiales, los PowerPoint y lecturas, ¿sí? Para que esas lecturas les van a ir proponiendo la posibilidad de armar el proyecto. O sea, la semana que viene, ya si bien nuestra manera de comunicación va a seguir siendo el mail, porque nos parece que es importante y llega a todo, el aula virtual también es un lugar de encuentro permanente entre la universidad y todos los participantes. Entonces nos parecía que es muy importante tomarnos estos minutitos al principio para ordenar lo que viene en este diplomado, que es todo un desafío por la cantidad de personas que lo conforman, por la complejidad de la misma ciudad de Córdoba, y porque nosotros creemos que es muy interesante el aprendizaje entre pares, ¿sí? El aprendizaje entre pares nos parece que es muy interesante. Entonces van a ver que además de esta actividad que yo le dije planificada, vamos a estar encontrándonos en algunos paneles de vecinalistas que puedan contar experiencias entre ustedes mismos. Nos parece que es clave los talleres más acotados, entre 30 y 40 personas, pero también posiblemente algún meet más masivo donde algunos de ustedes cuenten sus experiencias. Bueno, ahora sí, vamos a caminar todo. A ver, pueden preguntar en el chat, pueden preguntar en el YouTube. A ver, me parece, pueden mandarnos mail en estos días para ir sacándose las dudas. Me parece que es muy importante en este momento mantener la comunicación viva, y luego ya se van a dar cuenta fácilmente cómo ir introduciéndose en la virtual, cómo ir avanzando en nuestra diplomatura. Como somos muchos y hemos dividido los grupos, van a tener tutores después de cada
en esos 4 CPC va a haber 2 tutores por CPC, entonces vamos a tener una estrategia de contención y de vinculación con ustedes. Entendemos nosotros que bastante efectiva en términos de pensarnos globalmente y pensarnos también territorialmente. Bueno, ahora sí, no demoro más y le damos la palabra a nuestra disertante de hoy. La disertante de hoy, bien dijo Juan Domingo Viola, es Elizabeth Taylor. Eli es nuestra vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, es nuestra vicerrectora, es trabajadora social de grado, tiene una maestría en Relaciones Internacionales, su doctorado es en Ciencia Política, ¿sí? Pero además su carrera académica tiene una carrera de gestión importante. Además de haber trabajado en el municipio de Villa María y en el Ministerio de Salud de la Nación, ha sido la decana de Ciencias Sociales, antes ha sido la decana de nuestro instituto, y actualmente es nuestra vicerrectora. Así que, en realidad, un gusto que estés, Eli, un gusto poder presentarte. Te damos todo el micrófono y te dejamos desarrollar tu clase. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto realmente estar aquí. Un gusto en todos los sentidos, porque me honra, me privilegia un auditorio de este tipo y celebrar un hecho político participativo de tamaña envergadura. Me parece que es absolutamente fundamental esta propuesta que diseñaba en su momento Juan Domingo Viola desde su Secretaría de Participación Ciudadana y en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María, que tiene también su sede en la ciudad de Córdoba, y que Gabriel Suárez, nuestro decano, fuertemente es alguien que camina sobre la idea de territorializar el conocimiento, circular el conocimiento, y desde una perspectiva que también adhiero, que tiene que ver no solamente con que la universidad es la que enseña, sino que la universidad es la que construye conocimiento cuando amplía sus oídos al mismo tiempo que amplía su boca. Esa idea es a su vez, como decía Juan recién, absolutamente importante porque creemos que ese conocimiento colectivo que se produce posibilita mayores transformaciones. Es como si hubieras pensado, Juan, cómo pensaba arrancar la clase, porque de eso se trata. Yo creo que esto realmente es un hecho político en términos de la participación que genera, porque claramente cada uno y cada una de ustedes, que me encantaría saludar en lo individual, representa un interés por mejorar, lo que me toca hablar hoy a mí, esa estructura del Estado. Nadie está preocupándose sino por transformarla positivamente. Y aquí están presentes quien es el responsable de la sede Córdoba, Federico Zuliani. Hay también un equipo de trabajo con Joaquín y Lucía que tienden a generar cada vez más lazos para poder trabajar con la comunidad, en la comunidad, desde la comunidad, y evitar esa separación histórica que durante muchos años se dio de lo que es el lugar donde se supone que se construye un saber único, que es la universidad, y donde creemos que realmente hay un saber real, un saber necesariamente asequible por la universidad, que es donde suceden los procesos sociales, donde participamos como ciudadanos y ciudadanas, todos y todas. Así que realmente celebrar, felicitar, agradecer también la confianza del intendente Martín Yarlora por otra vez depositar este desafío en manos de nuestra universidad. Dicho esto, me toca empezar la clase. Tremendo desafío. Digo tremendo desafío porque es un tema muy grande, porque se trata de un tema absolutamente apasionante, por lo menos para mí, me parece que para la mayoría de ustedes también, que es tratar de descifrar, tratar de reconstruir, de conceptualizar, no solamente la estructura del Estado, sino aquellos aspectos que hacen al Estado, que sea esa estructura que es dinámica, y que yo pensaba, como decía recién cuando hablaba Juan, ¿cómo empiezo a decir que venimos con un montón de ideas distintas respecto de un concepto de Estado? ¿Cómo podría yo decir que hay una
sola forma de definir al Estado. Bueno, hay unos acuerdos respecto de la formalidad de una estructura organizativa. Y también pensaba que por allí desde el ciclo de vida de las personas, cada una y cada uno de nosotros lo que hacemos es tener una idea, ¿sí? Una imagen sobre un concepto que la construimos con nuestra experiencia. No solamente para decir lo que es el Estado, que es algo bastante abstracto, bastante que no lo podemos tocar, que parece que es algo no tan físico. Entonces por ahí pensaba yo, desde chiquitos y chiquitas pensamos el Estado cuando vemos un mástil y lo confundimos en su definición con la idea de nación, con la idea de patria, con la idea de Estado mismo, con la idea de gobierno. Y muchas veces al Estado no lo imaginamos como pueblo. Y sin embargo, para mí es una de las categorías fundamentales que incluyen al Estado. Y ese Estado, ¿sí?, no necesariamente se encuentra reducido, o depende para qué se encuentra reducido en estructura que yo puedo analizar por fuera de mí. Pero yo soy el Estado. Todas estas personas que estamos aquí compartiendo este espacio, formamos parte del Estado. Vamos a tratar de desandar algunas de esas definiciones, pero no porque vayamos a sustituirla por una definición mejor. Vamos a plantearnos algunos elementos para ir reconfigurando lo que nosotros y nosotras creemos o que teníamos percibido como idea de Estado, cómo el Estado es el canalizador de esos problemas públicos, cuáles son los roles de tamaña responsabilidad, muchas veces de dedicación absolutamente voluntaria, que tiene que ver con el vecinalismo y que tiene tanto que ver con el hecho de poder, permítanme la expresión, empujar, provocar, correr y generar la instalación de temas, ¿sí? Y también para ver desde dónde nos ponemos, porque Estado es tan complejo. Digo, si Estado lo vemos como gobierno, si lo referimos a la idea de partido político, pero como una instancia de régimen previo para poder acceder al gobierno del Estado en un tiempo determinado, qué instancias de participación se dan en cada caso, cuántos modelos posibles de Estado hemos podido las ciencias identificar a lo largo de la historia. Y decía también, el Estado probablemente no sea lo que nosotros y nosotras vemos hoy si lo cortamos. Y probablemente, y seguramente, y estoy convencida, el Estado fue cambiando en sus formas en la medida en que la fuerza de ese pueblo que forma parte del Estado fue generándole nuevas demandas, nuevas incumbencias y nuevas funciones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos pone? Nos pone en un rol activo en lugar de un rol pasivo. Quiere decir que en este momento histórico, para poder trabajar sobre la reconfiguración del Estado, nuestra oportunidad es hoy, nuestra oportunidad es el momento en el que tenemos la capacidad de generar determinadas acciones y a partir de allí contribuir a su aumento, a su transformación en cualquiera de sus tres poderes. Como podemos ver, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, lo que sucede cuando se trabaja sobre impulsar una ley, impulsar una idea para que luego se pueda constituir en la parte de una agenda pública, y no solamente pública, sino una agenda del gobierno, y pase a formar parte de las políticas públicas. Bueno, y ahí trataré de ir hilvanando estos ejes que seleccionaban con tremenda tarea que me han dado y ojalá esté a la altura de las circunstancias para poder en este tiempo reducido hacer una síntesis en esta relación. Digo, también nos pasa que por ahí uno dice, ¿cómo hago si alguien me pregunta rápido para empezar una pregunta? Por ejemplo, cuando hacíamos una prueba en la escuela y nos decían, bueno, ¿cuál es la definición de Estado? Bueno, yo tengo que tener una primera oración cuando yo la escribo que dé una afirmación que después yo la puedo desagregar, pero que me dé una idea contundente de que sé de lo que estoy hablando. Y yo digo en términos de simplificar, muy simplificadamente, y después lo vamos a complejizar, algo que podría sintetizar qué es el Estado, podría decirse que es la organización máxima que logra una sociedad. ¿Por qué una organización máxima que logra la sociedad? Porque la estructura del Estado, ¿sí?, representa un acuerdo social
¿sí? Representa un acuerdo que distribuye poderes, distribuye funciones y nos asigna determinados roles, ¿sí? Donde siempre además, sobre todo y por supuesto en un Estado democrático, donde siempre se trabaja sobre la posibilidad de ampliar los márgenes de la participación, ¿sí? No solamente en el espacio tradicional, reconocido, electoral, que es a lo que generalmente apelamos en esa idea que tenemos de Estado, que es cuando vamos a votar. Pero hay otras instancias de participación, ustedes las conocen mejor que nadie, que son, por ejemplo, estas, que son las que se hacen día a día en cada uno de los barrios y cuando se acompaña una iniciativa, un proyecto. Y también, otra cuestión que me gustaría dejar como inquietud es ese posicionamiento que tenemos respecto del Estado. Respecto del Estado, digo, si yo soy parte, puedo ser autocrítico del Estado, debo ser también autocrítico de la estructura del Estado, pero también me tengo que interpelar en términos de la responsabilidad que yo tengo para transformar esa estructura que no estaría, ¿sí? En esas partes, en esos aspectos al menos que yo critico, no estaría siendo una estructura que habilita derecho, que está dejando por fuera a algo o a alguien o a grupos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi rol? Yo puedo tener una posición demandante puntual o puedo tener frente al Estado una idea de construcción de la política pública, además de ocuparme de algunas cuestiones que son latentes, de algunas cuestiones que son emergentes, que son puntuales, que forman parte de la agenda, pero que no nos tienen que hacer perder de vista que existen otras preocupaciones más de orden general dentro de nuestra comunidad, de nuestro barrio o de nuestro grupo de barrios, de nuestras zonas, y que forman parte de grandes posibilidades de intervenir en el desarrollo de esas políticas públicas y con eso ampliar las funciones del Estado para que contengan a más personas. Lucía, si vos podés comenzar a compartir la pantalla. Yo he preparado un PowerPoint para poder tener además, y que ustedes después lo puedan ver más en detenimiento. Tiene una parte al principio que como suele suceder, es un poquito más, más densa, para luego ya adentrarnos en algunas estrategias específicas y más asociadas efectivamente a lo que ustedes ven de modo permanente. Yo ahí, Lu, veo... Eso, avísame cuando lo veas. Ahora se ve. Ahí se ve. ¿Está puesto en pantalla completa? Bien. Bueno, eso yo ya lo dije, tiene que ver con cuál es la propuesta. Ya hicimos una gran introducción que me va a permitir ir muy rápido en estas primeras diapositivas. Decirles nuevamente, como decía recién el decano, que pueden utilizar las vías de chat para... Como somos muchos y muchas, es muy difícil tener todos los micrófonos abiertos, sería casi un imposible, pero sí, Lu me va a ir avisando, lo mismo Joaquín, cuando ustedes hagan alguna pregunta o algo y yo pueda volver atrás sobre lo dicho o hacia el final. Es importante, hacia adelante, pasar por favor a la diapo que sigue, que podamos recuperar algunos conceptos, vuelvo a decir, que no son acabados, son conceptos que un acuerdo, una convención académica ha establecido como algunas formas de definirlo al Estado. Weber planteaba que se trataba de una asociación política, ¿sí? Que se da, ¿sí? Asociación política, ¿sí? Que se va a dar en un determinado territorio, ¿sí? En el caso nuestro Estado, la Argentina, está delimitado claramente en su territorio, y en ese lugar es donde tiene posibilidad de monopolizar lo que sería la violencia legítima, es decir, la posibilidad de hacer cumplir determinadas funciones a partir de determinados consensos, expropiando para ello otras asociaciones que en su momento y en el origen de la constitución del Estado tenían que ver con iglesias y otros estamentos que, vuelvo a decir, en ese origen disputaban ese poder rector de la sociedad y de lo que debía ser o cómo se debía organizar y funcionar la universidad. Mann va a distinguir que existen
para ese Estado al menos dos componentes, que es esa idea de poder despótico, esa capacidad de poder tomar decisiones vinculantes. ¿Qué quiere decir decisiones vinculantes? Decisiones que deben ser cumplidas, ¿sí? Hay decisiones vinculantes y no vinculantes. Un consejo no es vinculante, una ley es vinculante, ¿se entiende? Una disposición es vinculante. Bueno, tiene ese poder para poder realizarlo, y por otro lado hay otro componente que tiene que ver con la concentración de esos medios para poder ejercer ese poder que está organizado en esa capacidad o en ese poder infraestructural y que se refiere a todo el aparato que utiliza, construye el Estado, que son los sistemas administrativos, los sistemas jurídicos, los sistemas burocráticos impositivos y también los coercitivos, que le va a permitir penetrar a la sociedad y hacer cumplir esas decisiones. Es decir, a un consejo no, pero a una decisión claramente sí. Sí podés pasarlo, está perfecto. En ese sentido, vamos a tratar, ¿se acuerdan? Yo recién les decía, el Estado no fue siempre igual. De hecho, si nos lo imaginamos en algún tiempo atrás, porque también ahí vi, no puedo ver a todas las caras, pero ahí vi caras de gente más grande, caras de gente muy, muy joven, y quienes tenemos algunos años más, incluso hemos visto algunas transformaciones. Ustedes se acuerdan que el Estado en una época se hablaba de que era ese espacio que organizaba la vida fundamentalmente en el alumbrado, barrido y limpieza, y algunas otras cuestiones que tenían que ver con la distribución y la circulación de la ciudadanía con algunos servicios públicos básicos, ¿sí? Hoy podemos encontrar dentro de las políticas que llevan adelante el Estado, por ejemplo, esta secretaría que conduce Juan, que tiene que ver con una secretaría que se ocupa de la participación ciudadana. Vaya si no hay transformaciones respecto de las posibilidades de democratización y de presencia del Estado, ¿sí?, diferentes a las que se dieron en otros tiempos que nosotros y nosotras mismas pudimos ver. Pero me estoy yendo muy lejos ahora con esa diapo que ustedes ven. Me estoy yendo muy lejos en el tiempo. Y lo que estoy tratando de decir es que si hacemos una revisión histórica, volver a la anterior, del Estado absolutista, podemos reconocer los orígenes de ese Estado en la idea de un Estado absolutista. Estamos hablando de la época de los feudos, de los reyes, cuando todavía no había Estado, ¿sí?, del formato del Estado moderno que concebimos ahora, ¿sí?, donde el pueblo elige su gobierno y sus representantes. Tenían características hereditarias en esos casos, ¿se entiende? Entonces, digo, cuando hablamos de aquella etapa histórica, son en las sociedades donde se comenzó a generar una producción económica que dio lugar a un excedente, ¿sí?, que superaba lo que necesitaba ese excedente para lo que consumían las poblaciones adentro de esas ciudades. ¿Se acuerdan como veíamos en la escuela, o como lo han visto ustedes en distintos lugares, que tenían los castillos con los cercos y esa comunidad que vivía ahí adentro se autoabastecía? Bueno, cuando la producción comenzó a ser más amplia de lo que se necesitaba para la subsistencia, se empezó a generar una estructura que necesitaba obtener determinada capacidad de distribución, de precisar los modos de esa distribución y generar, por supuesto, autoridades, ¿sí?, autoridades que pudieran tener validez en ese proceso de decisión. Esos crecientes cambios fueron consolidando de alguna manera para que esas autoridades tuvieran esas capacidades regulatorias y pudieran hacer cumplir esos acuerdos de cómo se iban a hacer esas distribuciones, esas nuevas formas de vida que, por supuesto, no podían quedar liberadas a que cada persona decidiera cómo vivir, sino quedaron en ese acuerdo en distribuir y revisar las formas de la convivencia luego del periodo del feudalismo. Seguí, por favor, ahora sí a la próxima. ¿Sí? Digo, si pensamos en cómo se fue dando la llegada del Estado, el Estado viene de desprenderse de esa primera forma de la vida de las sociedades. Por otro lado,
cuando aparece la nueva figura del Estado, una de las primeras formas que toma es la idea del Estado liberal. ¿Desde dónde? ¿Por qué? Porque fundamentalmente esas lealtades que antes se elevaban o que antes llegaban hacia quienes eran reyes, feudos, en este momento se planteaban desde una organización centrada en una lógica económica, ¿sí? Tenía que ver con un Estado liberal organizado en función del motor que generaba el mercado, ¿sí? Y a partir de ello se establecieron las formas y, tanto parecido con algunos hechos de la realidad, se establecían las formas en función de poder regular la sociedad en función de las estructuras del mercado. Por esto surge ese Estado liberal a través de distintos mecanismos como el constitucionalismo, la división de poderes, y va tratando también, a su vez, de establecer los límites del poder absoluto a los gobernantes. Esto, por supuesto, como dije recién, tenía mucha coherencia, mucho apego con las teorías económicas del, en ese momento, recién nacido capitalismo. Y, por supuesto, que esa disociación entre la vinculación de las necesidades sociales, a lo mejor ese derrame nunca llegado a la sociedad de los más débiles, fue generando enormes desigualdades de esas primeras formas de Estado, y fueron generando o produciendo conflictos sociales y oleadas revolucionarias. ¿Qué hace todo esto? Va a dar lugar a la emergencia de otra forma de Estado. Acá estamos hablando de formas de Estado, ¿sí? Seguí, por favor, Lu. ¿Cómo se llama ese nuevo Estado que intenta aparecer para poder subsanar, de alguna manera, estos impactos negativos de este Estado vinculado al mercado o al capital, que no respondía a las situaciones sociales? Se denominó Estado de Bienestar. Ese Estado de Bienestar apareció, primeramente, se lo reconoce en Alemania, allá por el siglo XIX, y lo que trató de hacer era implementar una idea de seguro social para canalizar y moderar las demandas de la clase obrera, y ahí es donde empiezan a surgir las medidas sobre todo lo que tenía que ver con lo desregulado en ese momento, que eran los ingresos mínimos, la alimentación, la educación, la salud y la vivienda, porque aparecían como problemas que eran comunes, ¿sí? Esta idea de el bien común aparecía como una necesidad. Ese estado de bienestar se constituye, de alguna manera, en la primera expresión, en términos de esta revisión histórica, de lo que se denomina un Estado intervencionista. Es decir, ya no era solamente el Estado como estructura general que garantizaba los derechos constitucionales, constitución escrita por la burguesía de aquel momento, que daba absoluta prioridad, ¿saben a qué? A la propiedad privada, ¿sí? Entonces, el máximo derecho de esa estructura anterior tenía que ver con resguardar la propiedad privada, ¿sí? Entonces, este estado de bienestar, además de la propiedad privada que cada persona podía tener, va a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la vida en común de las personas. Ese estado de bienestar luego va a tener un mayor impulso y una mayor llegada incluso a América y a América Latina de modo más tardío, empujado por la crisis del 30 en Estados Unidos, y donde se transformó en una estructura reguladora necesaria, también reconocida como necesaria, del ciclo económico. Y allí es donde se da ese quiebre profundo en el desarrollo de los estados modernos, se termina esto del libre albedrío de los mercados, y donde los modos en que se daban las relaciones entre trabajadores y trabajadoras, trabajadores más fundamentalmente en aquel tiempo, y empresarios y empresarias, van a ser fuertemente alteradas, ¿sí? En esta revisión. Y después, otra de las figuras más actuales que podemos identificar
es la idea de Estado neoliberal. O sea, a ese Estado liberal, el primero, el basado fuertemente en esa impronta constitucionalista de origen casi manuscrita por la burguesía que eran comerciantes, ¿sí?, que fueron tomando esa independencia, si me permiten el encomillado, respecto de los reyes, ¿sí?, y de esa manera, luego, su avance como comerciante fue ir generando esa independencia que ustedes saben que convivió luego con los reinados muchísimos años. Pero miren a dónde y desde dónde venimos construyendo un concepto de Estado, para decir, ¿se acuerdan como decía recién? En una síntesis muy pequeña, organización máxima que obtiene una sociedad. Bueno, organización máxima que una fue en el Estado absolutista, que otra fue en el Estado liberal, otra forma de organización máxima fue en el Estado de bienestar y otra organización máxima, ¿sí?, en el Estado neoliberal, donde en todos los momentos, muy claramente, no todos los ciudadanos y las ciudadanas han estado de acuerdo con que esa era la mejor opción. Era probablemente lo que encarnaba una determinada mayoría, o eran lo que determinados grupos con mayor capacidad o mayor poder político centrado tenían. Y cuando digo poder político no hablo de poder político partidario, hablo de poder político, es decir, la capacidad de mover las decisiones, de trabajar sobre la toma de decisiones de diferentes grupos en esta idea. Este Estado liberal, perdón, este Estado neoliberal del que estamos viendo la diapo, es fuertemente impulsado por la globalización económica y financiera, que fue reduciendo las capacidades de los estados para influir sobre esa demanda agregada, ya que ahora los capitales, ¿sí?, en esos tiempos, luego de la aceleración de la globalización, de las redes de la comunicación, el comercio internacional, había ciertas acciones que escapaban a ese control del Estado y que vuelve a surgir la supremacía del mercado por sobre la intervención del Estado. Grupos, por supuesto, sociales, fueron una renovada burguesía, podría ser, y otros intereses nacionales e internacionales quienes pujaron para esa vuelta a la orientación del mercado de las acciones del Estado, es decir, eso de lo que es común a todos y a todas, digo, en ese caso, lo que es común regulado por el Estado, lo que es común, el mercado, perdón, lo que es común regulado por el mercado y no por el Estado. Durante las décadas subsiguientes a la instalación o a la primera instalación de ese Estado neoliberal, fuimos viendo cómo en los distintos países la impronta que tenía, y por eso se lo identifica como un corte histórico de un nuevo modelo de Estado, de un Estado neoliberal, aquel que estaba determinado por la reducción del tamaño de su aparato estatal. ¿Qué significa reducir la estructura del aparato estatal o las privatizaciones y las desregulaciones? Es decir, cederlo al mercado, ¿sí? El tamaño del aparato del Estado, es decir, si no posee, si no tiene políticas sociales, si no tiene estructuras de participación, seguramente lo que va a estar haciendo es dejar que ingrese el mercado a definir cómo accedo a mi casa, cómo accedo a la atención en salud, cómo accedo a la atención en educación y distintas políticas que ustedes seguramente se están imaginando y que, por supuesto, quienes tienen las posibilidades en términos económicos de acceder a ese tipo de satisfactores de tipos sociales y generales, lo van a poder resolver en el mercado. Pero quienes no tengan el acceso a esos recursos económicos, el Estado en ese momento aparece retirado, ¿sí?, de esas funciones para cumplir. Pasamos a la siguiente, Lu. Hasta ahí entonces, ¿qué vimos? ¿O qué tratamos de compartir? La idea de que el Estado fue construyéndose, que venimos con un proceso histórico, esa es la parte más de tipo conceptual, histórica. ¿Por qué tenemos el Estado que tenemos? ¿Cuáles de los
motes de cada uno de esos modelos de Estado hoy sigue conviviendo, ustedes lo habrán pensado, hay ciertas cosas de cada uno de esos modelos de Estado que hoy están presentes, que conviven, pero hay momentos de la balanza donde prevalecen algunos modelos más que otros y en algunos casos son literalmente planteados casi de la misma forma o del mismo modo en que estos modelos fueron descritos a medida que fueron estudiándolos y que se iban desarrollando. Pasamos ahora, déjame la anterior, porfa, perdón, Lu. Pasamos ahora ya a pensar sobre el Estado y las relaciones sociales, ¿sí? Esa diferencia, ¿se acuerdan que decía al principio que cuando nos dicen Estado, bueno, algunos nos imaginamos patria, nos imaginamos una bandera, nos imaginamos un himno, nos imaginamos un mundial de fútbol, nos imaginamos una oficina, la burocracia, la oficina esa que tanto se instaló desacreditando la estructura del Estado? Por supuesto, hay muchos intereses, sobre todo intereses del mercado, de desacreditar a las estructuras del Estado como algo poco flexible, como algo poco capaz, bueno. Pero además, muchas veces atribuimos, y que no quiero decir con esto que esté bien o esté mal, de ninguna manera, pero digo, atribuimos a la idea de Estado, ¿sí?, la acepción o el concepto de gobierno, ¿sí? Gobierno refiere a ese grupo político que accede a través de las elecciones con una plataforma, con un proyecto, que lo hace a través de un partido, ¿sí? Y que asume esa conducción del Estado, de la estructura del Estado, por un tiempo determinado. Ese gobierno, que también lo vamos a ver más adelante, ese gobierno, ese Estado, a su vez van a tener una impronta. Yo soy muy defensora de la democracia de partidos, pero de partidos. Cuando digo partidos, hablo de partidos políticos. Porque el partido político lo que hace, también digo, lo vamos a ver más adelante, incluso en un gráfico y en una foto, es condicionar, en el muy buen sentido de la palabra, la dimensión participativa y haciendo todas las correcciones necesarias al funcionamiento de los partidos, por supuesto, pero indica desde una base popular, ¿sí?, o del pueblo, para los partidos que no se quieren llamar populares, cuáles son los mandatos respecto al modelo de Estado que puede implementar un partido respecto de otro. ¿Se entiende? Yo sé que tengo partidos políticos que encarnan un modo, ¿sí?, de Estado más de tipo liberal, o puedo tener uno más de tipo intervencionista, progresista, ¿se entiende? Entonces el partido termina siendo como el espacio de la deliberación, que también tiene que estar en comunicación con todas las otras formas de organizaciones sociales, centros vecinales, movimientos sociales, todas las formas posibles de organizaciones, que de alguna manera van construyéndole la agenda a ese gobierno. El Estado es una estructura más estática. El Estado es esa capacidad, esa estructura, de que esa política, de esa impronta, tenga lugar en el tema normativo, que se adecue con las leyes que es posible, que se adecue con las estructuras administrativas y burocráticas en el buen sentido de la palabra, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia entre la idea de gobierno, de Estado, las dos absolutamente necesarias en lo que hace a la vida en un determinado corte de tiempo de la función del Estado? Por eso hablaba de que la política y la política partidaria son absolutamente determinantes en las orientaciones que van a tener los gobiernos. Cuando yo elijo un partido o cuando yo elijo una candidata o un candidato, de algún modo estoy eligiendo un modo de Estado o modelo, como recién veíamos, que se impregna por la impronta que tiene, ya sea porque privilegia más la dimensión del individual o porque privilegia más la dimensión de lo colectivo, de lo común, del bien común. ¿Podemos seguir, por favor, Lucía? Bien. Y acá, como para cerrar esa parte, traigo una definición integral del Estado que más o menos trata, no porque sea acabada tampoco, pero que trata de tener
algunas partes incorporadas de todo lo que fuimos hablando, que el Estado es un aspecto de las relaciones sociales en la instancia política de dominación objetivada en diversas instituciones, es decir, hecha material en diversas instituciones, y que ejerce en forma legítima el monopolio de la coerción física en un determinado territorio. Lo que va a tener por objeto es garantizar la reproducción de un conjunto de relaciones políticos sociales que van a tener esos actores, esos grupos sociales, esos movimientos sociales, para que puedan realizar sus propios intereses. Y es una autoridad que es autónoma y que tiene una estructura territorialmente centralizada, por lo cual esas relaciones políticas se van dando desde el centro, ¿sí?, y hacia el centro, es decir, con una comunicación en todos los sentidos. Eso es fuertemente necesario para la idea de una propuesta federal. Seguimos con la próxima, Lu, cualquier cosa me avisan si tengo que ir frenando o algo, ¿no? Bueno, hablamos de, entonces, formas de Estado, modelo de Estado, gobierno, partidos políticos para la incorporación a la idea de gobierno, no solo a la idea, sino a la acción del gobierno. Y luego vamos a tratar de trabajar, Mónica Reyes está presentando. A ver. Vamos a volver. Ahora no están viendo nada, ¿no? No vemos nada. Perfecto. Ya vuelvo a compartir entonces el PowerPoint. Eli, ¿te parece que entonces en un rato pasamos a las preguntas? Pero vos seguís exponiendo, ¿verdad? Sí. Yo tengo un ratito más, decime vos, si querés que corte. Bien. Bueno, sigo con el Power. Sí. Yo ahí, los que estaba tratando de hablar era de ay, se me corrió acá. Del sistema político. A ver si lo estamos viendo. Avísenme si ven la diapo. Sí, se ve. Perfecto. Bien, ahora sí yo la veo. Bien, hablaba entonces que el sistema político tiene tres componentes identificables. Hay una comunidad política, hay un régimen político y existen autoridades. Esa comunidad política tiene que ver con esto que hablábamos, con eso de que pocas veces nos remitimos cuando pensamos en el Estado y que es el pueblo, que son las personas y los grupos y las organizaciones que van a influir en ese sistema y que llevan ideologías y valores que la definen. Hay un régimen político que está definido por un conjunto de normas que van a establecer cuáles son las formas en las que se relaciona esa comunidad, cuáles son las reglas de juego para poder participar, cómo vamos a resolver los conflictos entre nosotros y nosotras, ¿sí? Digo, ese sistema político establece cómo es que nos encontramos ante determinadas situaciones en un tribunal de justicia, cómo nos encontramos en determinadas situaciones frente a una secretaría, una dirección, un ministerio, y luego están las autoridades, que son quienes se ocupan, ¿sí?, de hacer funcionar esas estructuras recién descritas. Pasa a la siguiente, por favor, Lu. Y luego, ahí está. ¿Cuáles son esos principales actores? Un poquito para graficarlos, lo decía recién, los partidos políticos, tiene que ver con ese sistema de partidos, tiene que ver con el poder ejecutivo. Acá yo estoy nombrándolo muy a nivel nacional, el poder ejecutivo y las gobernaciones como esa estructura que la propia Constitución nos plantea como división. Pasa a la siguiente, por favor. Pero esto
no es suficiente, sino que esos poderes del Estado, ¿sí?, están divididos en 3 aspectos que, como ustedes ya lo saben fuertemente, tienen que ver con el Congreso, el Poder Judicial y lo que se llama burocracia, que sería el Poder Ejecutivo. Si podés pasar a la próxima, eso era un resumen de lo que había hablado. Pasa a la que sigue, por favor. Esos partidos políticos, decíamos recién, inciden, influyen, determinan, controlan. Ahí me he empezado a compartir otra persona. Controlan o influyen, decía, cuáles son las políticas que va a tener ese Estado. Lo va a determinar de alguna manera con la influencia, con la identificación, con los compromisos que va a tratar de imponer a quienes forman parte de los liderazgos de los partidos para que sean respetados en el momento y en el futuro. Es decir, cuando alguien se presenta a una elección en nombre de un determinado partido, luego va a tener que responder a esas formas en que los partidos políticos definen cuál es el concepto de la sociedad, hacia dónde se quiere llegar y cuáles van a ser las estructuras de intervención del Estado. Y esas políticas públicas van a ser formuladas, negociadas y aprobadas por los propios partidos políticos o sus representantes y sus representantes en el gobierno y en el Congreso. Muchas veces las políticas llegan al Congreso y forman parte de leyes como uno de los resguardos de estabilidad y van a ser de nuevo allí los partidos políticos donde van a trabajar en los consensos y en esos acuerdos y donde van a tratar de trabajar la adaptabilidad, la coordinación, la eficacia que van a tener y que van a depender de cómo van a competir esos partidos en la impronta y cómo esos partidos van a competir también en la, cómo van a compartir también en la presentación de las propuestas, tanto en la gestión como en los congresos. Pasando a la que sigue, vamos a hablar entonces de que esos partidos políticos representan o las organizaciones o los grupos organizados, ¿sí?, representan que el Estado va a tener en cuenta una pluralidad de actores a la hora de determinar la política. Ustedes ven en esa foto que hay un montón de personas que usan de megáfono, perdón la expresión, pero digo, está tratando de mostrar esa foto que quien se encuentra parado en un atril en un determinado momento lleva en su voz un mandato, un acuerdo, un consenso, donde esa pluralidad de actores son los que en definitiva definen, porque además si me voy a un hecho absolutamente utilitarista, por supuesto que un partido político va a volver a tener acción en la medida en que quien está arriba ahí en la vociferación cumpla los acuerdos que sus bases políticas le atribuyan, le contribuyan y le concedan para ser su representante. De lo contrario, habrá un corrimiento entre la confianza depositada a través del voto, que es un acuerdo de un partido, y luego lo que efectivamente ese gobierno, ¿sí?, que gobierna momentáneamente a partir de la estructura del Estado, efectivamente haga, ¿sí?, con y para su pueblo. En los regímenes democráticos, la idea central es la existencia de esa pluralidad de actores que van a estar participando en la formulación de las políticas públicas. Por eso, este espacio participativo de vecinalistas en la formación y codo a codo con un gobierno municipal es una de las manifestaciones más prácticas, que yo decía, esto es un hecho político de la participación, de la identificación de la pluralidad de actores, porque existen de por sí, y con esto queda demostrado, las vías de comunicación para la participación. Que haya que aceitar, que tengamos que llegar, que los recursos son escasos para no llegar a todas las demandas en un mismo momento, que hay un sistema de prioridades que puede ser, para mí,
sector que yo veo, esto es lo más importante, pero para quien ve el conjunto, las prioridades, pasan a tener un estado superlativo del espacio de lo individual, por supuesto, pero sin embargo están los espacios de la participación y por supuesto también las posibilidades del reconocimiento de las prioridades diferenciadas, ¿sí? No todos los barrios van a tener la misma prioridad y el corrimiento de las prioridades es tan sencillo como haber resuelto la anterior para automáticamente, por suerte, generarme una nueva prioridad y una nueva necesidad, porque eso tiene que ver con un sentido de supervivencia, de crecimiento, que tenemos que trabajar y administrar desde las estructuras participativas para influir en las políticas públicas que también se vayan moviendo. Y esa sí es una parte en la que vamos a intervenir. Seguite, por favor, luego a la próxima. Bueno, los niveles de Estado, esto ya lo vimos recién, pero a partir del 35 es cuando empezaron a más fuertemente darse la distribución de los recursos tributarios y desde nuestra Constitución Nacional los niveles del Estado, el nacional, el provincial y el municipal, y para las cuales hay diferentes atribuciones. Y sobre aquellos aspectos donde no hay atribuciones establecidas de rango constitucional ni por alguno de los acuerdos complementarios, va a tener injerencia la provincia y luego va a entender, en el caso que fuera necesario, si no estuviera previsto, la nación. Pero ustedes también vieron, vivieron, asistieron o conocen que a partir de los años 90 se dio un gran proceso de descentralización del Estado, donde muchas de las funciones que dependían del Estado nacional se fueron desagregando en su responsabilidad. Muchas veces sí y otras no, con acompañamiento de recursos a los espacios provinciales y a su vez de los provinciales a los municipales, como fue en el caso de los colegios nacionales, que son las dependencias provinciales, o en el caso de los centros de salud provinciales, que pasaron, por ejemplo, a las dependencias municipales, como tantos temas que hoy, que son de la agenda actual, ya directamente, aunque surjan de un Congreso Nacional, ya se prevé su implementación aún en el local, municipal. Seguite a la próxima luz. Bueno, otra cuestión a distinguir en estos temas de la conceptualización del Estado es poder identificar algunas diferencias respecto de la idea de la gobernanza y de la gobernabilidad. Vieron que mucho hablamos, nosotros decimos, no tiene gobernabilidad, sí tiene mucha gobernabilidad, está perdiendo gobernabilidad. Bueno, seguramente ustedes saben mucho más que yo de eso, pero sin embargo, contar que en esta diapo lo que tratamos de mostrar es que, bueno, que la gobernabilidad tiene que ver con ese estado de equilibrio, en ese consenso que se da en un determinado momento de la historia, que es establecido de alguna manera por las reglas institucionales de juego, por los niveles de cultura política o de las reglas institucionales, y lo que trata de hacer ese gobierno es de mantener que esos acuerdos, la gobernabilidad es que esos acuerdos se mantengan en una situación de equilibrio. Hay algunas decisiones que rompen ese equilibrio y hay algunas decisiones que reúnen o aumentan las condiciones para un equilibrio más armónico. No sé si la palabra equilibrio es la más linda, pero bueno, por lo menos para representar un poco esto de la idea de la armonía en las relaciones entre el Estado, que se encuentra gobernando en un determinado momento, y lo que el pueblo espera y pone como regla. Y la gobernanza es la acción misma de ejecutar y de efectuar las decisiones de gobierno, ¿sí? Mientras que la gobernabilidad indaga acerca de cómo se gobierna, prestando atención a lo que es la estabilidad política. Lograr, con determinadas decisiones, mantener una estabilidad política que le permite a ese gobierno, en esa organización armónica y consensuada, llevar adelante muchas decisiones, porque mientras se está tomando una decisión sobre un tema que puede ser muy rígido, hay otras acciones que van perdiendo gobernabilidad por el efecto de tracción que puede generar una medida sobre un aspecto, sobre un sector. Y ni hablar si ese sector
tiene megáfonos y puede tener mayores accesos a la masificación de sus problemas que la comunidad completa parece pensar que es un problema que los afecta a todos y en realidad es un sector que muchas veces tiene. Bueno, todos esos equilibrios o esas armonías es la que se trabajan para sostener en la instancia de la gobernabilidad. Seguimos, Lu, a la próxima, porfa. Espero que me estén entendiendo mientras yo sigo corriendo con el reloj. Y nada, y después ya dejo abierto, ya queda poquito. Lo de la agenda pública, que lo introdujimos, ¿se acuerdan? Lo introduje, porque hablé sola. Al principio, la agenda pública y la agenda de gobierno. ¿Cómo se forma esa agenda? El proceso a través del cual los problemas y las cuestiones llegan a llamar la atención de los gobiernos, este proceso de la formación de la agenda, ¿sí? Que pasa de ser una agenda pública a una agenda política. Es pública porque es un problema que lo siento como pueblo, ¿sí? Lo que necesita hacer es llamar la atención para formar parte y ser incorporada dentro de la agenda de gobierno. Ahí hay mucho rol en los medios de comunicación, llámense los medios masivos de comunicación o actualmente en las redes sociales, donde juegan un rol muy importante, como decía recién, porque algunos temas no necesariamente le importan a tanta gente, ¿sí? Hablando de temas ríspidos, por ejemplo, hay lugares donde se viven situaciones como si tuvieran indicadores que se muestran en otros lugares, y las personas perciben un malestar, una angustia, como si fueran parte de su realidad local. Bueno, esa capacidad de vociferación que tienen algunas realidades, a veces generan, en términos de lo masivo que decía recién, a veces generan condiciones desalentadoras o condiciones que hacen perder las prioridades situadas, reales de alguien, por confundir cuáles son sus verdaderas realidades impuestas por intereses de algunos grupos de alcance más masivo. Pero sí también es muy importante seguir y sentir el acompañamiento de medios muy responsables que existen para poder llamar la atención, como decía recién, sobre algunas problemáticas para que puedan ser visibilizadas. Porque además no es solamente que le llamen la atención al gobierno, es saber cuántas personas están atrás de apoyar esa temática. Cuantas más personas haya dispuestas a apoyar una problemática entendida como tal, y el partido que agarre ese tema como propio, tiene más adhesiones, ¿sí?, al momento de una propuesta o una contienda electoral. ¿Se entiende? Entonces, cuando los temas son instalados de ese modo y se pueden mostrar la cantidad de personas que sigue ese proceso, no solo tengo capacidad de ponerlo en la agenda pública, sino que tengo la capacidad de ingresar a la agenda de los partidos políticos, ¿sí? Seguimos, entonces, en la próxima luz. ¿Cómo se definen los problemas? ¿Quiénes definen esos problemas? Los actores sociales van a identificar y van a definir un problema y lo van a construir, como decíamos recién, en socialmente relevante con estos recursos de visibilización, de movilización, de organización y otros que son que yo puedo llegar a través de presentar la apertura de un expediente, puedo llegar a la apertura dispositivo que permita, que me habilite de alguna manera a ingresarlo como tema, formar parte de la agenda, y esos problemas con percepciones, con perspectivas de los sujetos. Y que además es muy importante para quienes trabajamos en lo que es la dimensión participativa, lograr los consensos. Esos mismos problemas de gobernabilidad que tiene un Estado nacional, que tiene un Estado provincial, un Estado local, lo tiene el centro vecinal. Porque esa misma complejidad reducida en otra escala, yo la tengo en mi barrio, ¿o no? Yo no tengo en todo el barrio las mismas realidades. No todos entienden el modelo ideal, por así llamarlo, de la conducción del mismo modo.
las prioridades no son las mismas, porque tengo vecinos y vecinas que están preocupados porque no tienen el ingreso de gas en la casa, y tengo vecinos y vecinas que su preocupación es una escuela de arte. Entonces, yo, ¿cómo podría atribuirme la capacidad de decidir que hay algunas de esas que son más prioritarias que otras? Bueno, yo puedo tomar criterios, pero las personas en lo individual, por eso el trabajo de involucrar a la comunidad en la fase de involucrarse con lo colectivo, tamaña tarea, cosa que no es muy común, pero contribuye y coadyuva a sostener gobernabilidad, si le queremos poner ese nombre, también en los procesos de participación que no forman parte de la estructura formal del Estado, entendida como el Ejecutivo nacional, provincial y local, sino que también se da al interior de las organizaciones. Sucede en una universidad, sucede en una escuela, sucede en un barrio, sucede en un hospital, ¿sí? Entonces, la estructura de la participación, eso mismo que nosotros planteamos y demandamos al Estado, nos lo tenemos que demandar como un modo de facilitar, generar la participación de las personas. Si las personas luego no participan tanto como queremos, bueno, las personas tienen sus tiempos para ir involucrándose. Lo importante, en mi humilde opinión, es mantener de manera permanente la activación, la generación de nuevas y renovadas formas de modo sistemático de participar para ir logrando convencer además de esa participación, de esa necesidad participativa de involucrarse a todos los grupos de todas las edades y recuperar el espacio de lo público en los distintos ámbitos, ¿sí? Seguimos con la que sigue, Lu. Bueno, seguile más porque esa después la van a ver ellos, porque son todos tips para que ustedes después piensen cómo pueden pensar en armar un problema social. Y el éxito de la implementación de una política a partir de la identificación de un problema tiene que ver con que esa política sea razonable, que sea legítima, ¿sí? Que tenga en el diseño, que sean disponibles los recursos. Yo no puedo planificar lo que sé que es inviable. No puedo decir, les voy a dar una casa a todos y a todas, porque sé que es una política inviable, ¿sí? Puede ser muy linda, puede resolver un problema, pero las políticas se construyen con lo que se puede hacer, con las condiciones de lo que podemos hacer. El liderazgo del proceso, también tengo que ver, el liderazgo es decir, cómo hago que se implemente ese proyecto, las capacidades estratégicas, las capacidades organizacionales, y todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para lograr el éxito de la implementación de una política pública. Pasar a la siguiente, Lu. Bueno, el territorio y el gobierno local, como decíamos recién, está implicado en lo que tiene que ver con la participación de los actores. Hay acciones que se les son propias a los actores locales. Es muy importante para un barrio, para una institución, poder hacer un mapeo de quiénes son los actores que toman decisión, si tengo una iglesia, si tengo un centro si tengo un grupo de desarrollo comercial. Bueno, en todos los casos, trabajar sobre un mapeo de actores y poder ver cómo se hace, cómo podemos hacer para dar cabida, participación en cualquiera de los formatos, en cualquiera de los barrios de la ciudad. La proximidad del gobierno aparentemente para acercar esa idea de los problemas públicos, mantener lo que decía recién, las estrategias de participación, y en eso creo que la centralidad del vecinalismo es indiscutible. Poder pensar planes estratégicos con la comunidad, son propuestas sencillas que podemos trabajar, acompañar, incluso con estudiantes de la universidad, para poder decir cómo armo mi barrio, pero no yo, ¿sí? Porque si no, estoy no siendo participativo. ¿Cómo armo colectivamente un plan estratégico del barrio para los próximos 5 y para los próximos 20 años? ¿Cómo nos los consultamos? ¿Quiénes participamos? Y siempre pensar que la evaluación participativa de las políticas es preferible la evaluación
a lo que es el control, porque el control generalmente llega tarde, es después, es cuando ya sucedió. Pero poder participar de los procesos de la evaluación de las políticas públicas mientras transcurren es, por supuesto, me parece una idea muy cercana a lo óptimo. Seguí, por favor, Luz, porque quiero responder, veo que hay un montón de preguntas que no las puedo leer mientras lo sigo. Bueno, y los niveles de participación, de esto que decíamos, cómo ustedes pueden implicar a las personas para participar. Yo puedo, siguiendo la clasificación de Frischit, que yo puedo formar parte, hacer que las personas sientan y hagan de formar parte o tomar parte. Formar parte tiene que ver con pertenecer, integrar, abrir los espacios para que se aumenten, para que se renueven las comisiones, para que más gente tenga lugar, ¿sí? Digo, yo quiero hacer que la gente forme parte de este centro vecinal, de esta organización, de esta escuela, de esta universidad, y también habrá otros grupos que van a tomar parte, es decir, van a tener acceso a la capacidad de influir, y con esas personas también involucrarnos, hacerlas participar desde el modo en que puedan, porque seguramente teniendo el acceso a la información, como decía, o a la capacitación, como decía Juan al principio, voy a dotar de una opinión más valiosa. Y muchas veces tomamos la confusión de creer que cuando no consultamos nos es más fácil. Y yo creo que es mucho más fácil cuando uno consulta, porque te van mandando y marcando la pauta de lo que necesita la gente. Si no, tengo que estar luchando por una idea para implementarla, en lugar de tomar las ideas para solamente acompañarlas desde lo colectivo y con la impronta y la participación de lo que un grupo, una agrupación plantea como representación idea de la institución o del Estado. Seguite nomás con la próxima. Y el último ítem para charlar con ustedes tiene que ver con que además hoy hay que pensar en un Estado que no puede seguir dando respuestas aisladas. Cuando digo aisladas no es porque dé respuestas aisladas porque sí. Digo, han empezado a notarse muy fuertemente la necesidad de políticas transversales. Es muy difícil que yo tome a cualquiera de ustedes o ustedes me tomen a mí y digan, bueno, a ver, Eli, que soy yo. A vos, de la salud, este pedazo te toca. De la educación, bueno, yo soy una vida entera. No soy un pedazo de salud, un pedazo de educación, yo soy un poco de todo. Y me atraviesa la dimensión del género, y me atraviesa la dimensión del trabajo, y me atraviesa, bueno, empezar a pensar políticas, no necesariamente, o ni hablar hacia adentro. Salud, no, si tenés esto, te toca el primer nivel, anda para allá. Si tenés aquello, te toca el segundo nivel, anda para allá. Las personas tenemos un problema de salud. Termina siendo la estructura y la organización del Estado la que me manda por pedazos separados. Pero mi problema es único. Entonces digo, me parece que uno de los grandes desafíos donde las universidades tenemos mucho que hacer al respecto es pensar en políticas que se centren más en la vida real de las personas, que se adapten a seguir esos circuitos de la vida y no que las personas separen su vida en función de la forma en que están organizadas las respuestas o las soluciones. Y el territorio y el espacio vecinal conocen especialmente esta realidad. Esto que yo digo, que en el espacio territorial vecinal, quien más vive que la vida te atraviesa por completo, más allá de cómo esté organizada la estructura de respuesta del Estado, son quienes tienen el contacto permanente, cotidiano, con vecinos y vecinas. Yo hasta ahí llego, creo que ya está la despedida en la próxima diapo, nada, hasta ahí llego, digo, lo expositivo y ahora los quiero escuchar y demás. Espero haber, en la corrida espero haber sido comprensible, digo, en términos de lo que dije, y nada, y quedo abierta a escuchar. Yo ahora voy a apagar un ratito el micrófono para eso, y abierta a aclarar cualquier cosa que no se haya comprendido. Eli, bueno, en primerísimo lugar, agradecerte y transmitirte los agradecimientos, que hay miles, o sea, tanto en el chat interno como que hay 170 personas casi, como por YouTube, así que
bueno, transmitirte eso. Agradecimientos en primer lugar. Por otro lado, bueno, hay muchas preguntas, así que vamos a unir algunas para poder transmitírtelas porque son un montón que me está pasando Ailén, que es quien está coordinando un poco el espacio del chat de YouTube. Bueno, la primera pregunta que surgió apenas iniciaste tu exposición, Eli, fue ¿por qué político? ¿Por qué participación y por qué político? ¿Por qué usás la categoría de político? Y los vínculos con lo ideológico. Si te parece, te digo una más, que está más o menos enlazada, y te doy la palabra a vos. Y después, una que me parece que tiene bastante que ver, que preguntan, con relación al Estado, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene una demanda y esta no es atendida por el Estado o no es atendida en la medida en que este grupo social espera que el Estado atienda esta necesidad? Podemos, si te parece, iniciar por ahí y después hay algunas más. Gracias. Bueno, gracias por los mensajes lindos. Para mí es todo un desafío con tanta gente que tiene tanta trayectoria. Es increíble y la verdad que admiro todo lo que hacen, todo lo que trabajan. Durante años participé todos los jueves en los asados de los centros vecinales de la ciudad de Villa María, todos los jueves, durante años, y la verdad es que es un espacio que amo, que me encanta. Y sin haber estado en ese espacio, yo no hubiese visto, que era lo que me tocaba hacer en ese momento, a la política de salud como la pude ver. Así que mi agradecimiento a ustedes, que seguro hacen lo mismo y mucho mejor. ¿Por qué político? ¿Por qué ideológico? El Estado es una estructura política. El Estado es estructura y tiene la funcionalidad movida por ese motor de lo político, ¿sí?, que le agrega desde la participación política partidaria el condimento ideológico. O sea, el Estado no es ninguna cosa. Digo, sí es una cosa, pero digo, no es, para ponerme de nuevo en lo binario, en lo que estamos siempre en el sí o no, no es ni peronista ni radical el Estado. El Estado. La dimensión política es esa que se mueve del gobierno, que hace funcionar a ese aparato y esa estructura que me marca los límites de ese gobierno, pero también me marca las posibilidades. Y también la puedo ir cambiando esa estructura, ¿sí? Porque puedo modificarlo al Estado. De hecho, veíamos al principio que se modificaba. La impronta ideológica, y ahí ingresa y aporta mucho el sistema de partidos, es qué concepto de Estado yo tengo, y cada ideología tiene un concepto del Estado. Cuánto, lo que decíamos en un momento, cuánto tiene que intervenir y cuánto no, cuánto tiene que estar presente en algunas estructuras y cuánto no, cuáles son las posibilidades de tener más o menos leyes o más o menos decretos, ¿sí?, ante situaciones de estabilidad, no hablo en una situación de pandemia, claramente, ¿sí? Y a eso me refiero. Ahora, no necesariamente la dimensión, la palabra política, es una dimensión ideológica. La política tiene que ver con ese funcionamiento. Claro que, por suerte, se evidencian, y más deberíamos exigir como ciudadanos y ciudadanas, que los partidos muestren sus plataformas, evidencien su ideología, para que no me coma una sorpresa cuando voto a un determinado gobierno, lo mismo el gobierno de un barrio, lo mismo el gobierno de una cooperadora, que me explicite qué ideología tiene, porque yo sé a dónde me va a llevar en ese tiempo que yo le deposito la confianza. Porque la estructura del Estado, que también lo entiendo muy claramente, pone un plazo que pueda hacer una aplicación. Pero si me mintió desde el principio, luego me quedo 3 años, 2 años, 4 años, dependiendo de lo que esté establecido en la estructura de gobierno, que va a durar ese plazo, me tengo que quedar con una idea equivocada y no tengo posibilidad de llevar un recambio. Entonces yo digo, no hay que tenerle miedo a la ideología. Yo creo que hay que exigir que se evidencie la ideología, los procesos políticos, porque es una herramienta de libertad para elegir como ciudadano y ciudadana mi voto. Con respecto a qué pasa con las demandas que no da respuesta el Estado.
Hay una cosa que cuando yo era más chica no lo entendía y a mí no me servía como respuesta, y ahora lo voy a usar, tristísimo lo mío, pero escuchen. Me decían siempre los profesores, ustedes tienen que tomar en cuenta siempre que los recursos son escasos. Cuando estudié trabajo social hace un montón de años, decía, ustedes tomen en cuenta siempre que los recursos son escasos. Yo decía, sí, no me diga. Resulta que hay recurso para esto, recurso para aquello, recurso para el otro. Y después entendí que si bien yo creo que siempre es posible modificar la atribución de prioridades al uso de los recursos, y hay algunos grados de urgencia y emergencia que son evidentes para todos. A mí no me puede decir que cuando hay alguien que está pasando hambre no tiene más prioridad que cualquier otra cosa. O sea, sí, porque está la supervivencia de una persona en juego, ¿sí? Sin embargo, digo, es cierto que todas las sociedades van corriendo su límite. Todas las sociedades van corriendo. Los estados tratan todo el tiempo de cumplir demandas en todos los espacios, porque saben que cuando se proponen, los gobiernos lo mismo de un barrio, ¿no? Cuando uno se propone para una elección, se propone para la elección de todos los ciudadanos y las ciudadanas, no se propone ni para los pobres, ni para los ricos, ni para las clases medias, se propone para todos y para todas, y tiene que tener una política, lo mismo en un barrio, lo mismo en una escuela, ¿sí? Tengo que tener una política para docentes, una política para estudiantes, una política para la comunidad. Y lo mismo es nuestra función, ¿sí? Seguir haciéndola cada vez más visible a esa demanda para que pueda ir tomando prioridad, ¿sí? Nuestra función, cuando el Estado no lo hace, es seguir luchando por la puesta de la visibilidad, pero sin dejar de comprender, ¿sí? Que lamentablemente, algo de cierto hay, los recursos son escasos. Sin embargo, también yo creo que una forma propositiva y que es más alentadora, sobre todo cuando uno está trabajando con comisiones, etcétera, más alentadora es acercar también soluciones junto con la demanda. Eso motiva a la participación positiva. Cuando una reunión solamente redunda en la dimensión de la demanda, de la responsabilidad completa, ¿sí? A mí me parece que está bueno también, no en todos los casos se puede, ¿no? Hay demandas que no habilitan una intervención voluntaria. Hay algunas que no, yo lo estoy contestando en lo genérico. Pero la idea, por supuesto, es siempre avanzar sobre la demanda, sobre el cumplimiento de la respuesta del Estado sobre la demanda. Muchas gracias, Eli. Bueno, hay varios comentarios y consultas en relación a la participación, cómo hacerle lugar, cómo motorizar la participación ciudadana, sobre todo en los territorios de los centros vecinales, de los barrios. ¿Y alguna pregunta? Algunas cosas. Sí, perdón. Sí. Voy a ver si puedo buscar el formulario. Perdón, que ahí voy a silenciar un par de micros. Eli, después unas preguntas un poco más amplias en relación a la relación de la sociedad con el Estado. Si el Estado hemos visto que ha venido cambiando en los últimos dos siglos y medio, bueno, la pregunta concreta es si es posible que se siga transformando. Y en todo caso, quizás te podríamos preguntar a vos, ¿qué ves vos ahí? ¿Qué lees vos en esta situación, en el presente? Y quizás algunas, proyecciones o ideas hacia el futuro. Y después varios comentarios en relación a esto que vos tocaste, que me parece que movilizó muchas reflexiones, que tiene que ver con, bueno, ¿qué sucede cuando los actores tienen distinta capacidad de poner en la arena pública sus intereses? Y que, hay un par de ejemplos concretos que han dado ahí algunos participantes en relación a la parte y el todo, a los intereses que son particulares, pero que por su ampliación logran hacer que sean como si fueran todos. Bien. En cuanto a la participación, ahí después fui diciendo algunas de los, no digo que sean tips, porque no creo que funcionen los tips, pero sí puedo hablar de algunas experiencias que vi, vinculadas a la participación, no solamente en los espacios de centros vecinales, que creo que
buscándole sus formas, son absolutamente adaptables, sino también a nivel internacional. Yo creo, muy importante, nosotros tenemos un grupo de participación y hay veces que dicen, bueno, no podemos todos los días poner una agenda nueva porque la gente se cansa. Yo no comparto con eso. Yo creo que la militancia en un sentido transformador, tiene que ver con exagerar los medios de participación. Algunas personas podrán participar hoy, otras podrán participar mañana, otras podrán participar la semana que viene. Pero la responsabilidad que tomamos, quienes conducimos un proceso con un mandato de esas personas que yo sigo viendo como esas del megáfono que puse la foto, a mí no me deja en paz saber que hay toda esa gente que está esperando. Yo tengo que estar en todas esas reuniones, pero hay que trabajar para que la comunidad se pueda ir sumando con distintas, porque yo tengo una participación específica en lo que es la conducción de procesos, lo mismo que pasa con los centros vecinales, con una universidad, con una estructura estatal, etc. Creo que hay que todo el tiempo, aunque nos dé miedo, aunque nos preocupe, yo creo que uno lo único que logra con eso es acompañamiento. Y aun cuando escucha situaciones que a lo mejor no pueda manejar, puede trabajar en las formas, de ver las formas que a lo mejor no estamos viendo y que otras personas pueden verlo. No quiero con esto plantear una cuestión rosada, romántica, ni que tenga que ver con eso. Pero sí creo que no podemos exigir canales de comunicación hacia arriba y nosotros y nosotras no poder abrirlos hacia los costados. ¿Cómo? Hay sistemas de consultas, hay sistemas hoy que todo el mundo tiene un celular con lo que podemos trabajar sobre los temas para esa persona que no puede llegarse físicamente para estar en reuniones, visibilizar los proyectos, incorporar nuevos proyectos de manera permanente para que se retome la vida de las instituciones adentro, y también eso se lo demando mucho a los partidos políticos que a veces cierran las puertas y las vuelven a abrir 4 meses antes de las elecciones. El tema de participar a las personas en el tema de los balances. Nosotros queremos en el presupuesto participativo, pero después tenemos ciertas complicaciones para trabajar el manejo de los recursos dentro de las instituciones o de las áreas, etcétera. La posibilidad de preguntarle a las personas así, en el diálogo cotidiano, ¿qué podrías hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Hacer encuentros. Bueno, ahora justo el tema de la pandemia nos complica un poco, pero también creo que hay posibilidades siempre de generar no solo espectáculos para que todo el mundo esté sentado en un lugar, sino para también potenciar las expresiones locales del arte, de la cultura popular, las expresiones comerciales, las ferias de lo que hace la gente. Hay miles de acciones que pueden mantener vivo, y luego están los otros temas que son los puntuales. Pero digo, la política tiene que tener esa mística de lo general, de la búsqueda del interés, y después resolver en conjunto, pero además comunicando que estoy trabajando atrás de una conexión de gas, que estamos trabajando como comisión atrás de una inserción en la escuela, vincularse con las instituciones, vincularse con las universidades, con las escuelas, con otras organizaciones nacionales e internacionales, que permitan recrear como tantísimos tips y cosas que digo no son buenas como tips, sino como experiencias, pero que uno puede puntear para luego probar. Es un proceso largo, pero se puede. En relación digo a la transformación de sociedad-estado después de tantos siglos, bueno, si yo no creo en que algo se puede hacer, se me muere la esperanza y me muero con ella. Yo sí creo siempre en que cada movimiento de un granito de arena que hacemos sobre modificar la estructura del Estado es posible, es real. Se han sancionado leyes en estos últimos tiempos acompañadas por los ejecutivos o presentadas por los ejecutivos o acompañadas de los movimientos sociales que han sido realmente muy importantes, no solamente en las libertades de los sujetos, sino también aquellas que tienen que ver con igualdad de oportunidades, de acceso a recursos, a establecer ciertas condiciones de acceso
mínimos para muchas comunidades o grupos que han sido vulnerados a lo largo de la historia. Y por supuesto que queda un montón por hacer, pero sí creo en la posibilidad de estructura del Estado, y alguna de las formas posibles de pensar en la modificación de la estructura del Estado, por ejemplo, es, como decía casi al final, modificando la forma en que se construye o se desagregan las políticas públicas. Por ahí esto que decía, de ya no pensar en salud por un lado, y dentro de salud primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, sino poder armar políticas integrales y transversales. Todo eso es mucho más difícil. La interdisciplina, yo digo que no es tan así, pero es más fácil ponerme de acuerdo conmigo misma, no sé si es así, que con un grupo. Es más fácil hacerlo yo solo y escribir un proyecto en mi casa que juntarme a trabajar. ¿Qué digo? Oh, pierdo más tiempo. Uy, no sabes esto. Bueno, yo no sé si es una pérdida de tiempo, porque ese tiempo lo ganás en el acompañamiento, en la gobernabilidad que tiene esa idea. Y a mí me parece que todas esas cuestiones son posibles, que es posible generar esas transformaciones, y si podemos dar el salto de la interdisciplinariedad, que los problemas no son singulares, sino que son colectivos, y que tenemos que tener una mirada interdisciplinaria y una solución colectiva a los problemas, a partir de ahí vamos a poder pensar en políticas públicas centradas en los procesos de vida de las personas, ¿sí? Y dejar de ponernos modelos para poder cumplir con ciertos requisitos que nadie pasa un modelo. Yo no puedo pasar ningún modelo, porque si le pego en 2 o 3 cositas del modelo, le erro en 4. Y así nos pasa a todos, porque tenemos más habilidades, determinadas condiciones, y además sabiendo que el hilo siempre se corta por lo más fino. Pero sí creo que podemos ir, creo que hay un permanente movimiento. Si uno mira las leyes 26.000 de nuestra nación, va a identificar una transformación de la estructura del Estado. Háganse un vistazo por el digesto que está en el Infolec de la Nación, y échenle un vistazo al título nomás, de las leyes 26.000. Yo le llamo el grupo de las... hay algunas excepciones, pero las 27.000 son increíbles. Y ahí hay una fuerte marca de una reconfiguración del Estado, y me parece que es una posibilidad. La otra pregunta, no sé si habré contestado más o menos lo que querían, pero si no vuelvo. Los actores tienen distintas capacidades de poner temas en agenda, sí. ¿Qué hacer con eso? Ahí hay, como casi en todas las cosas, creo yo, 2 caminos, el del corto plazo y el del largo plazo. En el largo plazo, me parece que hay que trabajar sobre medidas y apoyar propuestas que planteen un acceso a derecho más igualitario. Pensar que haya personas que puedan estar sujetas a las reglas del mercado, y yo creo que ahí voy a seguir aumentando las condiciones de base desfavorables para ciertos grupos que sé que van a quedar completamente por fuera. Entonces, para el largo plazo, pienso que tenemos que acompañar proyectos que piensen que es con todos, o que no se puede. Eso por un lado. Eso que va a generar condiciones de igualdad. Y no como se plantea desde la lógica muy liberal, es decir, bueno, se plantea, lo resuelves por el Estado, y si no te doy una beca, y si no te doy un subsidio, y si no te doy un estímulo. No puede haber políticas para pobres, políticas para ricos, políticas para... ¿sí? Digo, tiene que haber una política de salud donde de algún modo ingresemos todos, que yo no tenga que estar mostrando una precondición o entrar porque hice una fila en 35 lugares para que me pusieran un sello y me dijeran, sos tan pobre que vas a entrar a este sistema. ¿Sí? Entonces digo, creo que hay que trabajar sobre esas cuestiones para hacer que ciertos grupos no sean vulnerados, opacados, y que puedan tener mayor visibilidad, mayor capacidad, la capacitación, la incorporación en el sistema educativo, el sostenimiento en el sistema educativo de las personas genera un empoderamiento impresionante para poder avivar las voces. Y yo creo que de los lugares como los centros vecinales, los movimientos sociales, son el lugar propicio para aumentar las voces
y para poder ser una vía de conducto, ¿sí?, de la comunicación, de los espacios de influencia, y hay también organizaciones y medios de comunicación que acompañan y visibilizan, ¿sí?, lo mismo en las redes sociales, que visibilizan estas problemáticas. Yo creo que tiene que formar parte de nuestra agenda de temas, acompañar determinados problemas sociales para, de alguna manera, aumentar esa capacidad de visibilidad y no ser indiferentes a las problemáticas creyendo que son de un problema singular. No porque yo tenga el problema del acceso al gas, yo no tengo que sentir que no es mi problema que haya gente que no tiene acceso al gas, ¿sí? Hay que asumir para mí problemas que por más que yo por suerte no los padezco, que forman parte, si hay una persona que no lo tiene, forma parte del problema también. Y por supuesto, desde las organizaciones sociales, ni hablar. Doctora Elizabeth, disculpe que la corte. Realmente felicitarla por... Mi nombre es Rubén Fabián, soy un humilde vecino del barrio 12 de Julio. Felicitarla por toda la información basada. Yo vengo de Perú ya hace más de 5 años y me fascina cómo ha ido evolucionando, las realidades que se ejercen en cada nación, ¿no? Me queda un poco de tiempo, la batería está por acabarse. Me encantó cómo esta capacitación y seguir participando en todo con el gobierno y para dar ese aviso, ¿no? En todo el barrio y la comunidad de vecinos. Realmente felicitarla por todo nuevamente y darle un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, doctora, por todas las dudas que tenía y en la aclaración. Que tenga una bonita noche y sobre todo felicitarla al equipo de trabajo que le anda acompañando. Gracias, Rubén. Gracias por estar ahí, por tus palabras. Bueno, Eli, como más o menos habrás visto un poquito en el chat, han seguido llegando mensajes de mucho agradecimiento por tu exposición, por las respuestas que has dado y muchos comentarios. Les pedimos disculpas que es imposible leerlos a todos, pero bueno, entre nosotros y entre ustedes nos podemos ir leyendo para después entablar algunos diálogos más. Había quedado una pregunta, en realidad, que la habíamos armado con varias intervenciones que habían hecho, que vos un poco le fuiste contestando ahora al final, pero quizás podemos hacer alguna otra precisión, vinculada con los problemas estrictamente territoriales y algunos otros problemas que repercuten en el territorio, pero que no es estrictamente, como el caso que vos mencionabas, la obra de gas o el alumbrado público, y sino que tienen que ver con políticas sociales, económicas e incluso financieras, mencionaban en las intervenciones. Entonces, quizás si vos quisieras hacer un cierre, porque esto me parece que de alguna manera integra alguna parte de lo que vos has expuesto el día de hoy, Eli. Quizás con eso, si te parece, podemos retomar algunas cosas. Genial. Yo lo primero que les quiero pedir, por las dudas que después cierren el aula, es que me copien el chat, porque me encantaría poder leer con atención cada comentario, que no lo pude hacer mientras coordinaba el Power y me encantaría leer qué han escrito. Y la otra, una aclaración previa, que ustedes lo habrán notado, yo les dije al principio que a mí me apasionaba todo este tema, y me apasionó desde un lugar que es que hay muchas cosas que a veces no funcionan muy bien y muchas veces no funcionan muy bien. Pero creo que lo más paralizante es no sentir y no empezar por mí, ¿sí? Yo lo cuento siempre que cuando decidí participar de la política, de las políticas públicas, de la política universitaria, en mi familia me decían, no te metas en la política, esto es un lugar. Y yo decía, si eso es un lugar ocupado o que se han ocupado de desacreditar, intentemos participar, poder dar otra mirada, aunque nos equivoquemos igual o peor que el resto. Siempre mi postura es desde
empezar por nosotros, empezar de quedarnos con el medio vaso lleno, no porque no seamos críticos, no porque no seamos reflexivos o reflexivas, no porque demos por sentadas determinadas situaciones. Eso lo quería contextualizar en esto de, por ahí, interpelar siempre, bueno, ¿y qué hago yo entonces? ¿Y yo cómo apoyo en esto? ¿Y yo cómo me abro más? Etcétera, etcétera. Un poco tienen que ver, que me lo quedé pensando con las preguntas que ustedes hicieron. Con respecto a los problemas territoriales y lo no territorial, vaya tema también, pero que intentaré responder. No por una respuesta cerrada, sino para ver cómo nos podemos pensar. Primero, hay todo un tema para mí con la idea de lo territorial. ¿Qué es el territorio? El territorio es como en el país, que está como marcado en el perímetro de un mapa. El territorio es el perímetro de las calles, que desde la mitad de la calle, porque la manzana hay una manzana que la comparto con el barrio de al lado, ¿no es cierto? En el caso de ustedes. Hay una manzana que es la misma realidad, pero una me corresponde a mí y la otra le corresponde responder al vecino al lado. Qué difícil pensar que los problemas se resuelvan a mitad de la manzana, a mitad de la cuadra, a mitad de la calle. Entonces, lo de lo territorial es todo un tema, vuelvo a decir, porque a mí me parece que hay cuestiones que la territorialidad tiene que ver, por supuesto, con mi responsabilidad que yo asumí, porque si a mí me eligieron en una comisión por un voto, yo no puedo dar cuenta por lo que hice en el barrio de al lado, tengo que dar cuenta por lo que hice en mi barrio. Pero la construcción de las políticas territoriales muchas veces exceden al barrio mismo delimitado y tengo que dar respuestas en mi barrio, pero a veces las construcciones de la respuesta puedo ampliar la mirada desde otros barrios. Eso en cuanto a la dimensión de lo territorial. ¿Qué pasa cuando no está, como decían ustedes, en mi territorio la respuesta? Porque depende de una política general, depende de un plan. Bueno, ahí hay algunas posibilidades que tienen que ver con la gestión de recursos. Para eso también creo que hay que plantearse la idea de la gestión asociada, esto de llevar más gente atrás del problema, no mi barrio, ¿sí? No pensar que si me concentro en mi barrio tengo más opciones, a veces sí, pero generalmente, si hay más personas que tienen más problemas y son 4 barrios juntos los que tienen el mismo problema, estoy aumentando visibilidad del problema y estoy aumentando personas atrás del problema a la visibilidad de la gestión de la respuesta. Esa es una de las posibilidades. Por supuesto que hay algunas cuestiones que se escapan. En esos casos, uno lo que puede hacer es estas gestiones, trabajar en el acompañamiento y visibilizar ante los vecinos el acompañamiento, porque a la gente también le gusta, nos gusta a los ciudadanos y a las ciudadanas, que cuando demandamos algo, que todos lo hacemos en algún orden de la vida, sepamos que del otro lado hay alguien que se está ocupando de lo nuestro, aún que no consiga los resultados en el momento deseado, esperado. Pero es tan importante saber que cuando yo hago una demanda, hay alguien del otro lado, ¿sí? Es muy importante, por eso la comunicación en estos tiempos, que pareciera ser que está todo dicho sobre la comunicación, muchas veces no terminamos de hacer las comunicaciones necesarias y suficientes para con nuestros vecinos y vecinas, y yo creo que esa sensibilidad, no solo de identificar los problemas, de la posibilidad de la resolución colectiva en más de un barrio, para algunos temas, otros no, por supuesto, o el hecho de estar permanentemente acompañando a las personas en la gestión de temas que no se resuelven al interior del barrio, creo que son algunas estrategias para empezar a mantener, y ustedes seguramente la mayoría ya lo habrá hecho, lo habrá probado y tendrá buenas experiencias y malas experiencias, y me estará diciendo, y vos, que no tenés idea, yo esto ya lo hice y no me funcionó. Bueno, en esos casos habrá que pensar otras estrategias para poder seguir comunicados con la gente, además de gestionar e impulsar las respuestas. Eli, muchísimas gracias. Porque bueno, como ya te hemos presentado y todos te conocen acá, vos te desempeñás como vicerrector, entonces eso requiere muchísimo tiempo, pero has mostrado tu pasión y tu deseo por la docencia acá, y por todos los comentarios creo que bueno, nos has movilizado.
Me toca ahora decir algunas cositas un poco técnicas para el cierre. No se olviden, por favor, de completar el formulario de asistencia, que es muy importante. Les pedimos también un poco de paciencia, porque hay mucha cantidad de gente, 500 inscriptos, 250, 270 hoy, en un momento participando tanto del Meet como de la transmisión por YouTube. Entonces, nadie se va a quedar afuera, vamos a hacer lugar a todos, pero un poquito de paciencia. Van a recibir correos donde le vamos a indicar cómo ingresar al aula virtual, cómo hacerlo, cómo acceder a los materiales. Quédense tranquilos por eso, pero solo un poquito de paciencia. Y también, con respecto a los intercambios, es importante que entre nosotros podamos leernos, aunque quizás no siempre podamos, hacer todas las preguntas en un mismo encuentro, pero la idea es que en los momentos presenciales, en grupos más reducidos, que de a poco y siempre con todos los cuidados podamos hacer, tengamos ahí esos momentos para el debate y el intercambio. Así que, bueno, agradecerles a todos los participantes y las participantes del día de hoy, que ha sido el primerísimo encuentro e inauguración de tantas personas compartiendo en simultáneo. No sé si queda algo más por decir. ¿No? Entonces, bueno, damos cierre a esta jornada.